la preciosa palabra de Dios y vamos a leer en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el versículo 15 al 18 para empezar la preciosa lectura de la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy en esta mañana que Dios nos regala, y si traen notas, anoten, hermanos, porque voy a dar muchos versículos, mas no voy a ir a ellos para que estudiemos cada uno después. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a orar. Padre Dios, estamos delante de tu divina presencia y te damos gracias porque solamente tú haces posible que estemos reunidos como hermanos, como un pueblo, Padre, como un edificio que es construido por piedras vivas, que somos cada uno de nosotros. Tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos, y te damos gracias porque somos tus ovejas. Estamos siguiendo al buen pastor, y el buen pastor es Jesús, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Muchas gracias te damos por esta mañana, Padre. Gracias por los invitados que están aquí. Gracias por aquellos que teníamos tanto tiempo sin verlos y tú los has traído, Padre. Hoy en esta mañana, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea hablándonos al corazón a través de tu preciosa palabra, Padre. Que podamos implementar esta palabra en nuestras vidas, mi Dios. Que nos incomodes, que nos ayudes a ser mejores, mi Dios, para darte gloria, honra y alabanza. Muchas gracias te damos en esta hora, Padre Santo. Ponemos este servicio en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, aquí la palabra de Dios está hablando, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. A Él se refiere cuando Él dice: Él es la imagen del Dios invisible. El tema que les voy a compartir hoy en esta mañana se titula La perfecta imagen. ¿Okay? Y me gustaría que nos enfocáramos y pusiéramos mucha atención, porque esta palabra pues es para nosotros, es para mí, hermanos. Y pues perfecta imagen, y pues si pensamos en nosotros podemos decir: pues yo no soy esa perfecta imagen, ¿verdad? Pero por eso es que vamos a ir primero a ver esa imagen del Señor Jesucristo, porque dice que Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, la Biblia enseña algo muy importante. Les dije que les voy a dar versículos si los quieren anotar. La Biblia dice en Juan 4:24 de la siguiente manera. Dice que Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Okay? A un espíritu, la palabra espíritu es la misma palabra griega de donde viene la palabra viento, aire. ¿Okay? Entonces, un espíritu nadie lo puede ver. Nadie, absolutamente nadie con los ojos físicos, nadie lo puede ver. ¿Okay? Igual que el viento. ¿Alguien puede mirar el viento? No lo puede ver, pero sí lo podemos sentir. Sí podemos ver cómo mueve los árboles, el viento. Cuando tú sales a la calle puedes sentir el viento, cómo te pega en tu rostro. Un viento fresco, un viento bonito. Bueno, la Biblia dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, si Dios Todopoderoso es espíritu, pues nadie lo puede ver y nadie lo ha visto.
Por eso es que vamos a la Biblia y dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible es el Dios que nadie ha visto porque es invisible, porque es espíritu. Pero Jesucristo es la imagen. Ahora, pongamos atención cuando se trata de imagen. Porque podemos decir, ok, pues hemos visto a Jesucristo en las películas, trae pelo largo y ojos de color y un rostro hermoso. Entonces, esa es la imagen de Dios, ese rostro hermoso. A esa imagen no se está refiriendo la Biblia, ¿ok? Pongamos mucha atención porque es algo bien importante. Dios va más allá de lo que nuestros ojos ven a veces. El problema con nosotros es de que nosotros vemos algo y nos gusta y creemos que está bien y lo tomamos sin fijarnos en realidad qué hay detrás de eso. Un ejemplo, ustedes se acuerdan cuando Dios manda a Samuel a ungir al rey de Israel, que era David, ¿se acuerdan? El profeta Samuel llega a la casa de Isaí. Isaí tenía 8 hijos. Y llega el profeta Samuel para ungir a un rey de esos 8 hijos. Entonces dice la Biblia que Isaí le presentó a los 7 hijos que tenía. Eran 8, pero le presentó solamente a 7 hijos. Entonces dice la palabra de Dios que Samuel se le fueron los ojos al ver los 7 hijos, fuertes, guapos, elegantes, musculudos, y que Dios dijo, wow, Samuel dijo, sin lugar a duda, uno de estos va a ser. Y dice la Biblia que llamó al primero y Dios dijo, ese no es. Y así llamó a los 7 hijos de Isaí y Dios le dijo, ninguno de esos es. Dice, porque el hombre mira lo que está, lo físico, dice, pero Dios mira el corazón. ¿Ok? Entonces ustedes saben que ninguno de esos fue, sino David. Entonces, por eso es que Dios a través de su palabra quiere ayudarnos a entender cuando se trata de la imagen de Dios, a qué se refiere. La Biblia dice, aquí no nos vamos a mover mucho, pero vamos a estar en el libro de Juan, si ustedes me quieren acompañar. Allí sí voy a ir a algunos versículos, porque como no vamos a ir a otros libros, sino que nos vamos a quedar aquí, veamos lo que la Biblia dice acerca de Dios. Juan 1:18 dice así, a Dios que nadie lo vio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra vez, Dios es espíritu, ahora nos dice que a Dios nadie lo ha visto. ¿Y saben por qué nadie lo ha visto? Porque pues Dios es maravilloso, poderoso, grande. Mas sin embargo aquí dice que Jesucristo, Él nos lo ha dado a conocer. Muchos creen que Jesucristo tuvo su principio o el nacimiento de María. No es así. La Biblia nos dice quién es Jesucristo y de dónde viene. Leamos Juan 3, versículo 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Estamos entendiendo? Jesucristo, nuestro Señor, es la misma imagen de Dios, la imagen perfecta de Dios, porque Jesucristo, solamente Él como Hijo estuvo en el cielo con el Padre. Y Él ha estado con Él siempre porque es la segunda persona de la Trinidad. Y en cierta persona, pues en cierta manera, Jesucristo es Dios mismo. ¿Okay? Pero como Hijo habla de que es la imagen perfecta del Padre. Ahora, ¿por qué razón Jesucristo es la imagen del Dios invisible? ¿Cómo es que Jesucristo mostró con hechos de que Él era la imagen? Porque recuerden, no había fotos,
no había cámaras para decir, wow, pues sí se parece con el Padre, compararlos, ¿verdad? Con una foto. Ok, vamos a ver cómo Jesucristo mostró ser la imagen de Dios y a qué se refiere cuando dice que es la imagen de Dios. En Juan 4, ahí estamos. En Juan 4, vamos a ver a qué se refirió nuestro Señor Jesucristo a la imagen de Dios. Juan 4:32 dice así: Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ok, Jesucristo dice así: lo más importante en mi vida es hacer la voluntad del que me envió. Recuerden, era la imagen del Padre, la perfecta imagen. Entonces, Él venía a esta tierra a representar al Dios invisible. Pongamos atención en esto, hermanos. Ustedes se acuerdan que antes de Cristo, Dios Todopoderoso en la montaña Sinaí le dio a Moisés los 10 mandamientos. A través de los 10 mandamientos, Dios le estaba diciendo al pueblo qué era lo que Él quería, qué era lo que Él esperaba. Dios es santo y dijo, si ustedes quieren tener comunión conmigo y si ustedes quieren recibir mi bendición, dice, ustedes tienen que obedecer los 10 mandamientos. Ciertamente los 10 mandamientos representaban la santidad de Dios, representaban quién era Dios, los 10 mandamientos. Ahora, ustedes pueden recordar a una persona que por 4000 años antes de Cristo pudo obedecer los 10 mandamientos. Nadie los pudo obedecer, porque los 10 mandamientos, cada uno de ellos, hermanos, demandaba perfección. ¿Estamos entendiendo? Y como la humanidad estaba caída, la humanidad había pecado, por eso nadie podía cumplirlos. Oh, pero Jesucristo un día vino. Jesucristo, ¿por qué sí los pudo cumplir? Pueden decir porque era Dios. No porque era Dios exactamente, porque era hombre y era Dios también. Los pudo cumplir, ¿saben por qué? Porque cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él solo buscaba una cosa sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Era honrar a Dios. Era servir a Dios. Era darle el primer lugar a Dios. ¿Okay? Con esto, la Biblia nos enseña de que hoy que nosotros somos cristianos, hoy podemos honrar a Dios. Hoy podemos darle el primer lugar a Dios. Ustedes se acuerdan siendo religiosos, alguien trató de cumplir los 10 mandamientos. ¿Cuánto hicieron el catecismo? A todos se nos enseñó los 10 mandamientos, pero nadie pudo cumplirlos. Nadie. Nadie pudo servir a Dios. Nadie pudo favorecer a Dios. Pero hoy que estamos aquí, hoy sí podemos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que Jesucristo nuestro Señor al venir a la tierra dijo, yo tengo una comida. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué significa voluntad? Bueno, voluntad significa lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. Esa es la voluntad. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo fue bautizado y salió del agua? Una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Saben qué quiere decir la palabra en quien tengo complacencia? El que hace todo lo que le digo, el que me complace, el que me alegra por las mañanas. Padre Dios decía, este es mi Hijo. ¿Saben por qué? Porque ese Hijo venía del cielo a representar al Dios Todopoderoso en esta tierra. Y para poderlo representar en esta tierra, Él tenía que hacer su voluntad. Y su voluntad era hacer lo que a Él le agradaba. ¿Okay? Entonces, ustedes ya saben, hermanos,
lo más importante sobre todas las cosas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. Número uno, que nadie se pierda, que nadie se vaya al infierno. Eso es lo que Dios anhela sobre todas las cosas. ¿Okay? Por eso Jesucristo nuestro Señor, su primer mensaje que dio y las primeras palabras que salieron de su boca fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo? El reino de los cielos se ha acercado. Ahora Emmanuel estaba con nosotros. Ahora Dios Todopoderoso estaba con nosotros. Eso significa, Emmanuel, Dios con nosotros. Nunca antes alguien había tenido una oportunidad de conocer tanto a Dios como cuando Jesucristo vino a representarlo en la tierra, la imagen del Dios invisible. ¿Por qué Dios se agradó tanto de su Hijo? Porque lo único que Él quería era hacer su voluntad, lo que le agradaba, y salvar a la humanidad, aunque le costó salvar a la humanidad, y lo hizo por nosotros. Por eso es que Él era la imagen perfecta de Dios. Pongamos atención. Mucha gente, cuando tú tratas de hacer lo mejor y dar lo mejor, mucha gente va a buscar solamente en qué fallas para criticarte. Siempre va a buscar algo para juzgarte. Y eso lo hicieron con Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él empezó a decir que Él era el Hijo de Dios, ¿saben a qué se reunían los fariseos y los escribas? Para ver en qué falta lo encontraban y condenarle y matarle. ¿Okay? Mas sin embargo, la Biblia nos muestra cómo Jesucristo nuestro Señor pudo venir a la tierra, pudo hacer la voluntad del Padre, pudo dar un buen ejemplo, un buen perfil, una buena imagen de Dios, y nunca falló. La Biblia nos dice, un día le mandaron los escribas y los fariseos unos espías para que lo escucharan predicar y lo encontraran en un error, lo arrestaran y lo trajeran. Esos espías eran unos soldados. Veamos la historia pequeña de eso que sucedió. Si me pueden acompañar en Juan 7:40, ahí vamos a ver. Pongamos mucha atención porque les estoy describiendo la perfecta imagen de nuestro Señor Jesús. En Juan 7:40 vamos a leer en el versículo, empezar del versículo 40-46, dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Lo están escuchando a Jesús predicar. La gente se maravilla, pero entre ellos había espías que querían ver que en algo fallara. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. ¿Estamos entendiendo? Estaban predicándolo, estaban escuchándolo predicar, pero estaban criticándolo y estaban diciendo: no, él no es. Otros decían: sí es. ¿Okay? Entonces estaban viendo a ver en qué falta lo encontraban, a ver si él lo que decía lo vivía. Estaban examinándolo. Dice, miremos el 44, dice: y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Qué quiere decir algunos de ellos querían prenderle? Unos estaban escuchándole nada más para ver en qué falla lo encontraban y arrestarlo, llevárselo. Recuerden la imagen de Dios, recuerden la importancia que es de que Él se preocupaba de hacer la comida de su Padre. ¿Qué dice? El 45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Regresaron vacíos, lo mandaron a que lo arrestaran. ¿Por qué no lo trajeron? ¿Qué dice? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno
había hablado como este hombre. Fíjense nada más. Nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo humano, Él trataba de todos los días hacer lo que a Dios le agradaba. Y cuando la gente le buscaba solamente para ver si encontraba algo malo en Él, o sea, se pueden imaginar, haber gente que solamente te vigila para ver lo malo que haces. Y así hay. Así hay gente en el trabajo, en vecinos, hay gente. En el momento que tú dices que eres cristiano, van a estar echándote el ojo nada más a ver en qué fallas, para criticarte, para hablar mal de ti. ¿Okay? Pero aquí vemos a Jesucristo nuestro Señor. Él dijo que era la imagen de Dios. Él se preocupaba por hacer la voluntad de Dios, y Él cuidaba su testimonio, y lo que Él hablaba era la palabra de Dios. De tal manera que la gente, ¿qué dice? Otra vez dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados de la gente religiosa, de los fariseos, que decían una cosa en el templo y afuera hacían otra. Estaban hartos de la hipocresía. Pero Jesucristo era el mismo en el templo, era el mismo afuera, era el mismo a donde quiera que Él iba. Él era el mismo y se admiraban, porque Jesucristo era la imagen misma de Dios. Veamos lo que dice Juan 8, 46. El Señor Jesucristo se da cuenta de la hipocresía de esta gente que solamente buscaban para criticarlos y no encontraban nada. Y el Señor Jesucristo les hace una pregunta, hermanos. Dice el 46: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? Fíjense nada más. El Señor Jesucristo de repente se da cuenta de todo lo que está pasando y dice: ¿quién de ustedes me puede señalar de pecado? ¿Quién de ustedes puede levantar la mano y decir que le he fallado? Decir que me han visto hacer algo diferente a lo que predico. ¿Quién de ustedes? Toda la boca se quedó callada. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque antes ya los había avergonzado también cuando le trajeron a la mujer que encontraban en el acto de adulterio. Dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que se fueron todos, porque su conciencia les decía que habían pecado. ¿Qué? Y saben, hermanos, ¿saben por qué no se atrevieron a apedrear a la mujer? ¿Quién de ustedes ha pensado en eso? Porque Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Por qué alguien no le tiró la pedrada? ¿Saben por qué? Porque si alguien de ellos le hubiera tirado una pedrada a la mujer, Jesucristo lo hubiera matado ahí a pedradas, porque Jesucristo era el único que podría apedrear a quien Él quería, porque Él no tenía pecado. Por eso los escribas, fariseos y los religiosos se fueron. Dicen: ¿por qué? Acusados por su conciencia. Podemos engañar a la gente, pero la conciencia no la puedes engañar. Tu conciencia te dice cuando has hecho algo malo, y después el Espíritu Santo también. Pero aquí Jesucristo dice: ¿quién de ustedes me señala de pecado? Y dice que nadie. Y dice: entonces, si yo no los he ofendido, si yo no les he fallado, si yo no los he traicionado, ¿por qué no creen la palabra de Dios? ¿Estamos viendo cómo es la gente? De que busca algo malo en ti, y cuando no lo miran y después lo invitas a la iglesia y no quieren venir. No quieren venir. ¿Por qué? Porque el mal está en el corazón de las personas. Por eso. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo la Biblia nos describe al Señor Jesucristo, que Él era la imagen perfecta de Dios, que Él caminó en esta tierra. Ahora, ¿cómo más Él mostró que era la imagen perfecta de Dios? Bueno, perdonando pecados. Ustedes se acuerdan cómo Él perdonó pecados. Y los fariseos decían que era una blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Pues Jesucristo es Dios en carne y estaba con ellos. Y Jesucristo, antes de hacer milagros, antes de perdonar pecados, Él predicó la palabra de Dios. Él buscó las almas perdidas y Él las amó. Y después mostró su poder como Dios Todopoderoso. La imagen misma de Dios, la imagen perfecta de Dios.
Ok, hermanos, con esto quiero entrar a cómo se aplica de que Jesús es la imagen perfecta de Dios con mi vida. ¿Ok? Ustedes recuerdan cómo Dios es de maravilloso y dice que en el jardín del Edén hizo a Adán y a Eva. ¿Recuerdan? Génesis 1:27. Y los hizo a imagen de Dios. ¿Ok? Dios en Adán y Eva hizo la imagen perfecta de Dios. Ustedes saben que Adán y Eva eran perfectos como Dios, pero no poderosos, sino perfectos, o sea, no había pecado en ellos. ¿Sí? Ok, pero era la misma imagen de Dios. Dios había hecho al hombre para que lo representara aquí en la tierra y le dio poder y era la imagen perfecta. Pero esa imagen fue manchada por el pecado. ¿Ustedes se acuerdan? Y aquí estamos. Todos nosotros como resultado de esa imagen manchada por el pecado, que somos imperfectos, y desde ahí todos los descendientes de Adán y Eva somos imperfectos. La imagen de Dios se corrompió y es por eso que hoy en día pues el pecado abunda por todos lados por causa del pecado que entró en el mundo. Pero bueno, la Biblia dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, también la justicia de Dios viene al mundo por Jesucristo. Entonces, Jesucristo por eso viene a la tierra, porque la primera imagen del hombre de Adán y Eva fue echada a perder por el pecado. Ahora nuestro Señor Jesucristo, Él viene y Él es la perfecta imagen. ¿Por qué Él es la perfecta imagen? Porque lo que se había echado a perder, que éramos nosotros, ahora por medio de Jesucristo somos restaurados a Dios una vez más. Ahora miren, yo les quiero compartir algo que como cristianos a veces no entendemos. Y como no entendemos, a veces nos desanimamos. Un ejemplo, ¿alguien de ustedes alguna vez se ha sentido que le ha fallado tanto a Dios que Dios no te ama? ¿O le has fallado a Dios que Dios no escucha tus oraciones? ¿O le has fallado a Dios que te desanimas de leer la Biblia? ¿O te desanimas de venir a la iglesia? ¿Alguien de ustedes a veces se ha sentido así? Yo me he sentido así. ¿Sí ven? Me he sentido así. Pero ¿qué? Y a veces cometemos el peor error de la vida: seguir los sentimientos. Como no me siento con ganas de leer la Biblia, no la leo. Como no me siento con ganas de ir a la iglesia, no voy. Como no me siento con ganas de orar, no oro. Seguimos los sentimientos. Se nos olvida una cosa importante. Una cosa. Si tú eres cristiano, has entregado tu vida a Cristo, Cristo está en tu corazón, ¿sabes delante de Dios quién eres? Eres la imagen perfecta delante de Dios. Eres tan perfecto como Cristo Jesús. No por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo en la cruz. Entendemos que Él hizo todo en la cruz por nosotros. Y a veces estamos tan frustrados por aquello que le fallamos, en vez de confesar el pecado y decir: Señor, ayúdame a ya no fallarte, nos enfocamos tanto en el mal que hicimos que nos sentimos de menos. Nos sentimos que Dios ya no me ama tanto como antes, como cuando yo andaba en obediencia, como cuando yo compartía la palabra. Miren, vamos a leer un versículo, hermanos, para apoyar lo que les estoy compartiendo. Segunda de Corintios 5:21 dice así. Está hablando de Jesucristo nuestro Señor. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Una vez más, yo espero y deseo que entendamos esta palabra de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, tú le entregas tu vida. ¿Saben qué dice la Biblia? Él te perdona todos los pecados. Así dice la Biblia. Te perdona los pecados pasados, presentes y futuros.
Ahora, por ahí puede decir alguien, pues entonces puedo pecar todo lo que quiera, que al cabo ya me perdonó todo. Ese no es el propósito de Dios. Si alguien piensa así, no ha sido salvo. Porque ¿cómo puedes ser salvo y todavía pensar en querer pecar y hacer todo lo que quieras? No tiene sentido, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Señor, Él murió por todos nuestros pecados, y cuando Él estaba en la cruz, cuando Él derramó su sangre, nuestro Padre Dios Todopoderoso tomó todos los pecados del mundo, escuchen, todos los pecados del mundo, y los puso sobre la cruz en Él. Por eso es que la invitación es para todo aquel que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo. ¿Saben qué está diciendo? Todos los pecados que el mundo ha cometido, más de 7,000 millones de personas, Dios tomó esos pecados y los puso en la cruz. Por eso es que a todos se nos invita a venir a la cruz y recibir a Jesús. Cuando una persona viene a la cruz, le entrega su vida a Jesús, Dios toma todos tus pecados, todos tus costales de maldades, todo lo que hayas hecho, y los pone en la cruz y te da su justicia. ¿Saben qué quiere decir te da tu justicia? Te declara justo, te declara santo, como que si nunca hubieras hecho nada malo. Oh, pero aquí sigo otra vez igual en esta carne, sintiéndome mal. Ok, hermanos, nos sentimos mal porque somos más guiados por los sentimientos que por la palabra. Por eso es que como cristianos se nos anima y se nos motiva a leer la palabra, a buscar la palabra, a orar, porque por medio de la palabra de Dios, cuando la leemos, Dios nos empieza a lavar. Como cuando tú vienes de trabajar todo sucio, te metes a la regadera y te bañas y te limpias. Cada vez que leemos la palabra de Dios, Dios te está limpiando, Dios te está mejorando en tus emociones y sentimientos, no por tus pecados, porque en la cruz fueron limpios y fueron pagados. ¿Estamos entendiendo? Es importante que entendamos esto. Nosotros los cristianos somos la imagen perfecta de Dios por medio del sacrificio que hizo su Hijo en la cruz. Hay personas que todavía no entienden la validez del sacrificio, como la gente religiosa que todavía sigue haciendo buenas obras para un día ser aceptados delante de Dios. La Biblia dice que yo soy aceptado en el amado. En Jesús nuestro Señor, yo soy aceptado. Es hora, hermanos. ¿Saben por qué seguimos en el pecado? ¿Saben por qué seguimos llenos de amargura? ¿Saben por qué seguimos criticando? Porque no entendemos que somos la imagen perfecta de Dios. Si nosotros nos miráramos como Jesús se miró, nuestra vida fuera mejorando cada vez mejor y nunca te dejarías llevar por tus malos sentimientos negativos de que tal vez Dios no te ama, tal vez Dios está enojado contigo. Hermanos, tenemos hijos. ¿Cuántos de ustedes viven amargados y enojados con sus hijos todos los días? ¿Cuántos de ustedes? ¿Así vives? Si nosotros siendo humanos pecadores no te amargas con tus hijos, no te enojas con tus hijos, ni piensas en solamente andarles dando paliza, ¿qué te hace pensar que Dios así vive con nosotros? Dios es bueno y maravilloso. La razón por la cual somos aceptados y somos bienvenidos es por Cristo Jesús. Porque Él es la imagen perfecta del Dios invisible. Y si Cristo está en mi vida, por eso me llamo cristiano. Y si me llamo cristiano, soy la imagen perfecta de Dios. Así dice la palabra de Dios, que en Cristo Jesús somos esa imagen. Pero miren, imagen es la misma palabra que perfil. ¿Okay? Imagen o perfil. Ok. Pero yo les voy a decir qué es lo que nos pasa a veces como iglesia. ¿Okay? Voy a dar una comparación. Por ahí todos tenemos Facebook, por ahí todos tenemos WhatsApp, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, yo les voy a hacer la pregunta,
¿Cuántos de ustedes se han atrevido que en la mañana cuando te levantas con cabeza de león, te tomas una foto y la pones en tu perfil? A ver, ¿cuántos de ustedes se atreven a hacer eso? ¿Verdad que no? Ok. Que si tú vas a poner una foto en tu perfil de tus redes sociales, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tomas tiempo arreglándote, ¿verdad? Tomas tiempo arreglándote y no importa cuánto te arregles, te van a criticar los que te miren de todas maneras. Así es que no pienses que vas a quedar bien. Pero bueno, tomas tiempo arreglándote porque tú quieres tener buena imagen, quieres tener un buen perfil allá en las redes sociales, ¿verdad? Y escuchen, pongamos atención en esto, pongamos atención, porque habrá mujeres o habrá hombres que solamente se sienten elegantes, se sienten bien por dentro si tienen un buen perfil en el WhatsApp o en la internet. Y ya después pues ya se sienten tal vez mal, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ese maquillaje que el hombre o la mujer se pone para el perfil, ¿lo cambia por dentro? Tú puedes tener el mejor perfil en tus redes sociales, pero por dentro puedes sentirte mal, por dentro puedes sentirte vacía, por dentro puedes sentirte como que no vale mucho, pero tú tratas a veces de que la gente te vea bonito allá, te vea buena imagen. ¿Estamos entendiendo? Ok, hermanos, pongamos atención. En la iglesia así somos. Así somos en la iglesia muchos. Voy a ir a la iglesia, me voy a arreglar. Voy a ir a la iglesia, voy a llevar mi Biblia. Voy a ir a la iglesia y Dios te bendiga, hermano, gloria a Dios, ¿cómo estás? Pero entre semana, ¿cómo vives? Entre semana, ¿cómo es tu imagen de cristiano? ¿Qué perfil hay en tu trabajo? ¿Okay? ¿Qué perfil hay en tu casa como padre, como esposo, como esposa? ¿Qué perfil, qué imagen tienes ahí? ¿Verdad? Y a veces somos así, hermanos, nosotros. Jesucristo no fue así. Jesucristo fue la perfecta imagen ayer, hoy y siempre, dice la palabra de Dios. Y Jesucristo vive en mi corazón. ¿Saben qué Dios quiere? Dios quiere que entiendas que tú eres algo especial, algo hermoso para Él. Miren, si tú te maquillas, tú no vas a impresionar a Dios. Impresionarás a otra gente y dirán, wow, qué bonito, qué bonita. Pero a Dios tú no lo vas a impresionar con tu maquillaje, con tu vestido. Porque ¿saben qué? Dios busca cambiarte de adentro para afuera. Porque dice la Biblia que el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Pero el corazón triste seca los huesos. Una persona amargada anda toda jalada, toda amargada. Nadie se quiere juntar con él, ¿sí ven? Oh, soy cristiano, pero nadie le habla, nadie saluda. Ese es un mal perfil, esa es una mala imagen. Nosotros somos hijos de Dios. Nunca debemos dejarnos guiar por los sentimientos y emociones. Nunca jamás en la vida permitas que tus malos pensamientos o el diablo te haga sentir que Dios te ha dejado, que Dios te ha olvidado. No. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Dios se la pasa pensando siempre en ti. Día y noche Dios se la pasa pensando en ti. Así lo dice en Salmos 8. No estaba en mis notas, pero ahorita me acordé de ese versículo que conviene meterlo aquí. Salmos 8 dice así, versículo 3: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Saben qué quiere decir la palabra qué es el hombre para que tengas de él memoria? La palabra en inglés quiere decir ¿quién es el hombre para que te la pases pensando en él? O sea, Dios Todopoderoso, que tiene más de 7,000 millones de habitantes en esta tierra, hermanos, no hay un segundo de su vida que Él no piense en ti. ¿Y saben por qué piensa en mí?
no por las cosas buenas que hago y por la carrera que tengo. Piensa en mí porque su Hijo vino a salvarme, porque su Hijo Jesús está en mi corazón. ¿Ustedes se acuerdan del rey David? ¿Se acuerdan? El pacto que hizo con Jonatán de nunca separarse. Un día la muerte los separó, pero prometieron que quien quedara con vida iba a bendecir la descendencia de los demás. ¿Se acuerdan? Pasaron los años, Jonatán fue muerto en una batalla. David pregunta, ¿hay alguien que haya quedado de la casa de Jonatán? Siba, su siervo, le contestó, sí, hay alguien, un hombre lisiado, se llama Mefiboset. ¿Se acuerdan? Dice, tráiganmelo. Llega Mefiboset delante del rey y Mefiboset dice, ¿quién soy yo, un perro muerto, para que te acuerdes de mí? ¿Se acuerdan? Para que te acuerdes de mí. ¿Y saben qué le dijo David? No me acordé de ti por lo bueno que eres, sino por el pacto que hice con tu padre. Por el pacto que hice con tu padre, por eso te mandé llamar. ¿Saben por qué estamos aquí? No por lo bueno, por lo inteligente, sino por la cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Por Él estamos aquí. Por Él nos movemos, por Él caminamos. Somos la imagen perfecta de Dios. Si somos cristianos, o sea, si somos cristianos, somos esa imagen perfecta de Dios. Por eso les digo, es bien importantísimo, hermanos, entender esta palabra de parte de nuestro Padre Dios. Ok, ahora que somos la imagen perfecta de Dios, ¿cómo es que Dios quiere que el mundo entero, en mi trabajo, en mi casa, mi matrimonio, mis hijos, cómo es que Dios espera que ellos vean esa imagen perfecta en mí? ¿Okay? Porque les digo, otra vez, nos preocupamos más por el perfil de las redes sociales que por el perfil o la imagen como cristianos. Mucho se nos olvida que allá afuera yo debo de ser cristiano. A donde quiera que vaya debo de ser cristiano. Mi mejor imagen no es estar en la iglesia. Es bonito, hermoso, nos gozamos. Pero la verdadera imagen debe de ser Cristo en mí donde quiera que vaya. Pero ¿cómo la gente tiene que ver esa imagen en mí? Ok, Jesucristo es nuestro ejemplo y Jesucristo nos va a decir cómo. Los invito a leer Juan 14. Juan 14, y vamos a leer aquí un versículo súper importante de parte de la palabra de Dios. Dice así, Juan 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué decía Felipe, muéstranos al Padre y nos basta? Porque Dios es espíritu y nadie lo puede ver. Entonces, como Jesucristo hablaba tanto del Padre, maravillas del Padre, ¿ustedes se acuerdan cómo les hablaba de mi esposa? Y estábamos hablando con ellos y muchos querían verla. Y gloria a Dios que ya la vieron y está aquí. Bueno, Jesucristo 3 años y medio hablaba de Dios, del Padre, de sus maravillas. Y de repente dice un apóstol, ok, muéstranos al Padre, queremos verlo. Muéstranos una foto, saca el celular, el perfil, queremos verlo. No había nada de eso, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice? El 9. Jesús le contesta y le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Qué dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Ok, ahí va. Jesucristo dice, Felipe, hace 3 años que estoy con ustedes. Duermo con ustedes, como con ustedes, camino con ustedes, les hablo de Dios, hago milagros y todo eso. Pero ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? Okay. Jesucristo no se estaba refiriendo a su imagen física. Para nada. ¿Okay? ¿A qué se estaba refiriendo? Aquí está la imagen de Jesucristo y lo que Dios espera con nosotros. El versículo 10, miren lo que dice. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué dice? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
ahí está. Mira, Felipe, tú quieres conocer al Padre, yo he estado con ustedes. Y pues físicamente me conocen, pero hay algo que no has conocido. Felipe, lo que yo hablo lo que dice mi Padre. Lo que yo hago lo que mi Padre dice. Hermanos, ¿saben cómo podemos mostrar que somos la imagen perfecta de Dios? Hermanos, ¿qué hablas en tu trabajo? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Cómo cristiano estoy hablando? ¿Cómo es tu vocabulario en el trabajo? Yo parece que el viernes les decía que a Pedro lo descubrieron que era uno de los discípulos por la manera de hablar. Cuando estaba alrededor de la fogata y Jesucristo era arrestado, alguien le dijo: tu hablar te detecta que tú andabas con él. Su forma de hablar. Bueno, mi imagen no es la corporal, no es la del Facebook. Mi imagen delante de Dios son mis palabras, mi testimonio, mi manera de ser. Dios ya me mira perfecto, estamos entendiendo. Pero ¿cómo te mira la gente? La gente siempre te va a criticar. Ahí miramos a Jesucristo, la perfecta imagen, lo criticaba. La gente nunca te va a aplaudir jamás porque dices que eres cristiano en el trabajo. Se van a burlar de ti. Pero tú, ¿cómo respondes a eso? ¿Respondes molesto, te quedas callado, niegas a Jesús, o tú sigues hablando como un cristiano? ¿Qué me importa lo que digan? Yo voy a seguir hablando como un hijo de Dios. Tu verdadera imagen es Jesucristo en ti, y Jesucristo en ti te hace un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Okay? Jesucristo dice, tal vez no entiendes todavía, pero Felipe, mira lo que hablo. Hablo palabras de Dios. ¿Qué más dijo? Mira lo que hago. Hago las obras de Dios. ¿Estamos entendiendo? A veces como cristianos se nos olvida quiénes somos allá afuera y solamente pensamos en Cristo Jesús y en Dios cuando venimos a la iglesia. Pero aquí voy otra vez, hermanos. La imagen de la que está hablando Dios es esta. Yo como cristiano, ¿cómo es mi imagen con mi esposa? ¿Cómo la trato? ¿Como un hijo de Dios? ¿Como un cristiano? Esposas, ¿cómo se portan ustedes en el hogar? Como una hija de Dios, ¿cuál es tu imagen? ¿Te esfuerzas? ¿Luchas? ¿O cómo está tu vida? Como padre, ¿cómo somos? ¿Qué padre tenemos como hijos de Dios? ¿Cuál es tu imagen como padre? ¿Pasamos tiempo con nuestros hijos jugando, sacándolos al parque? ¿Le damos importancia? ¿Cómo somos? ¿Cómo es tu imagen? Jesucristo pasaba tiempo con sus discípulos, platicaba con ellos. ¿Sí ven? En el trabajo, ¿cómo es tu imagen? Dios dice que tú tienes que ser buen siervo en el trabajo y que tienes que hacer tu trabajo para Dios y no para el hombre. Sin importar qué patrón tengas, tú tienes que hacer el mejor trabajo, porque tus obras que tú haces hablan de la imagen que eres en Cristo Jesús. Nunca se nos olvide, hermanos, que ahora en Cristo Jesús, dice la Biblia, ya saben ustedes, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. ¿Okay? Nueva imagen es. Nuevo perfil tiene, y la gente tiene que ver ese nuevo perfil afuera. La gente tiene que ver nuestro testimonio como cristianos. ¿Okay? No trates de ser perfecto porque nunca lo vas a hacer. Eso es hipocresía. Pero si haz lo mejor, hermanos. Haz lo mejor. Todo el tiempo haz lo mejor. Da lo mejor. ¿Saben por qué? Porque yo como imagen, yo como mi perfil, no representa a mi persona como cristiano. Representa al Dios que le sirvo. Al Dios Todopoderoso. Cuando yo digo que soy cristiano, yo estoy diciendo, yo tengo la imagen de Cristo, yo hago lo que a Dios le agrada. Por eso es de que debemos de esforzarnos mucho cada día para darle lo mejor, porque Él es digno. ¿Sí ven? Dios,
hermanos, Dios no te pide lo que no tienes nunca, jamás. Y dice que si para el hombre hay algo imposible, para Dios es posible. Si Dios está en tu corazón, tú puedes cambiar. Tú puedes ser mejor. Pero escuchen, pero toma esfuerzo cambiar. ¿Okay? Estoy seguro que cuando se trata de que quieres subir una foto de perfil en el Face, te da flojera pensar en todo el maquillaje que vas a usar, o te vas a peinar, o te vas a arreglar. Tal vez te da flojera. Pero una vez que lo haces, te sientes bien. ¿Sí ven? Ok. Bueno, tener un buen perfil, una buena imagen como cristiano, te da flojera orar. Te da flojera leer la Biblia. Te da flojera venir a la iglesia. Te da flojera hablarle a alguien de Dios. Pero una vez que lo haces, te sientes feliz. Alguien de repente, ustedes le han testificado a alguien y terminas más ministrado tú que la persona que le testificaste. Terminas llena de emoción y tú dices, ¿de dónde salieron esas palabras? Pues de Dios que está en tu corazón. Porque esa es la imagen perfecta de Dios que Dios quiere presentarle al mundo a través de nosotros, al Cristo que tiene poder. Hermanos, eso es lo que la Biblia nos enseña. Así como nos preocupamos por tener buena imagen, buen perfil, por arreglarnos bien corporal y físicamente, hermanos, no olvidemos que somos la imagen perfecta de Cristo Jesús nuestro Señor. Escuchen, y nos ha dado alguien que nos ayude. Nos ha dado su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que nos fortalece. Aún el Espíritu Santo, dice la Biblia, que cuando no sabes qué orar, Él te ayuda a orar. Fíjense nada más lo maravilloso que es Dios. Dios nos ha puesto a nuestro alcance nuestras herramientas para que tengamos buena imagen y buen perfil, que es la Biblia, es la oración, es el Espíritu Santo que nos has dado, para que andemos bien maquillados espiritualmente, bien arreglados. Una vez más yo les digo, no sigamos los sentimientos, no sigamos las emociones. Cuando se trata de servir a Dios, no hagas caso a las emociones. Hagamos caso a la palabra. Cuando no tengas ganas de orar, pues ora. Cuando no tengas ganas de venir a la iglesia, ven. Cuando no tengas ganas de hablar con un hermano, habla. Eso te va a ayudar, mucho te va a ayudar. 100% comprobado. Por eso Dios dice que qué bonito es que todos habitemos en armonía. ¿Saben por qué? Porque unos con otros nos animamos, nos motivamos. Es bonito estar juntos. ¿Saben por qué? Porque entre más nos reunimos, más hermosa se ve la imagen de Cristo, que somos la iglesia. Amén. Bueno, eso es lo que les quería compartir, animándolos y motivándolos como hijos de Dios, como cristianos, acerca de que para Dios somos alguien especial. Y Dios siempre, siempre, siempre está pensando en nosotros. Bueno, tenemos la cena del Señor. Vamos a hacer una oración. Y después de la oración vamos a invitar a la maestra de los niños, con los niños, y después la cena del Señor. Vamos a orar para terminar con el mensaje. Padre Dios, te damos muchas gracias porque tu palabra es hermosa y poderosa. Te damos gracias por este momento especial de poder escudriñar tu palabra y que tú nos hayas hablado al corazón a cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que nos preocupemos de hoy en adelante más por esa imagen interior que la exterior. Toma el control de nuestras vidas, pensamientos y emociones y ayúdanos a crecer en la fe más y más, Padre, como hijos tuyos. Gracias te damos en esta hora. Ponemos este servicio en tus manos, agradeciéndote de todo corazón por la enseñanza de hoy. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.